Hola, buenos días. Mi nombre es Nidia Salazar. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy hablaremos sobre la materia de control estadístico de la calidad. El tema es de la unidad 3. Esta materia es impartida por el ingeniero Miguel Ángel García Cano. Bueno, para empezar, pues veremos la solución de algunos problemas que nos están pidiendo, que es el 6, 7, 10, 15, 23, 24, 25 y 26. Y el problema que nos están dando es este, es el ejercicio siguiente. En una empresa del ramo metalmecánico se fabrican válvulas. Después del proceso de fundición se realiza una inspección y las piezas que no cumplen con ciertas características son rechazadas. Las razones del rechazo son diversas: piezas incompletas, porosas, malformadas, etc. Para evaluar la variabilidad y la magnitud de la proporción de piezas defectuosas en el proceso de fundición, se decide implementar una carta P. El proceso de fundición se hace por lote. En la tabla 8.6 se muestran los datos obtenidos durante una semana para cierto tipo de válvulas, aunque regularmente el tamaño del lote es fijo. N es igual a 300. En ocasiones, por diferentes motivos, en algunos lotes se hace unas cuantas piezas de más o de menos. Bueno, pues para empezar, yo creo que primero es importante saber lo que son las cartas P, que las cartas P nos muestran la variación en la fricción de los artículos defectuosos por muestras o subgrupos. Es ampliamente utilizada para evaluar el desempeño de los procesos, y el propósito de esto pues es analizar la proporción de artículos defectuosos por subgrupos. Eso quiere decir que son las unidades rechazadas o unidades inspeccionadas. Se supone una distribución binominal, más o menos. El uso de las cartas P por lo general es utilizado para reportar resultados en puntos de inspección, donde una o más características de calidad son evaluadas y en función de esto el artículo es aceptado o rechazado. Bueno, pues aquí nos está pidiendo la solución del inciso A. Dice: obtenga una carta P con límites de control variables. ¿Qué diferencia se observa en respecto a las características en la carta obtenida en el ejercicio anterior? Y bueno, pues aquí nos vamos a ir a Excel, que es donde yo ya tengo los datos, ya se cargaron, que son los datos que nos estaba pidiendo que son los de esta tabla. Aquí está el problema y esto es lo que nos está pidiendo. Aquí tenemos los datos y yo ya los cargué acá. Y bueno, para empezar, primero lo que tenemos que hacer, aquí la tabla ya nos está dando esta información, que son los lotes, que son 21, el tamaño de lotes, que son las revisiones que se hicieron por cada uno, lo que contiene cada uno, y los defectos de estos, que salen defectos, y la proporción. Entonces, pues aquí tenemos la proporción. De esta sacamos lo que es la suma de todos estos y sacamos la media de esto. ¿Para qué? Para que este nos dé el resultado. Aquí tenemos la fórmula para sacar P, que es la proporción, que es esto. Entonces la fórmula de este viene siendo la división de los productos defectuosos entre el tamaño del lote, que es de 300. Y aquí tenemos la fórmula. Entonces nos da el resultado y sacamos lo que es la media, que vamos
que es la media de este, que es la suma de todos estos entre la cantidad de lotes que tenemos, ¿no? Y nos da un resultado de 0.04. También vamos a sacar la proporción del tamaño de lotes, que es igual, aquí lo tenemos, es la suma de todos la suma de todos los lotes, ¿no? Ok, y es el promedio entre la cantidad de, que son los 21. Y aquí vemos que, por ejemplo, aquí tenemos la suma de todo, que es 298,571. ¿Okay? Y ese nos da el promedio. Y aquí tenemos que sacamos lo que es la media de la proporción, que es esto, que nos da 0.04. Y este viene siendo el resultado de P. P, que es la suma de todos los defectos entre la cantidad, el tamaño de lotes por la cantidad de lotes que hay, que son 21, y nos da este es el resultado, pero ya aquí redondeado pues nos da esto, ¿no? Entonces aquí tenemos esto. Ok, entonces y aquí tenemos pues que el valor de n puede ser constante o variable, pero suficientemente grande para tener una alta probabilidad de que en cada subgrupo se detecte por lo menos una pieza defectuosa. Pues aquí tenemos, estas son las cantidades defectuosas. Y pues ya nos venimos acá, nos están pidiendo aquí lo que nos está pidiendo dice, obtenga una carta P con límites de control variable. Entonces aquí lo vamos a hacer conforme a como nos los pide la fórmula, que la fórmula viene a decir, para sacar el límite de control superior es igual a P, que es esto que sacamos, más 3 por la raíz cuadrada de P por 1 menos P entre N, que N viene siendo el promedio de la suma de todos el tamaño de lotes. Entonces, aquí yo lo que hice fue hacer la fórmula, que aquí tenemos que es P, que es este, de 24 más 3, como nos lo da la fórmula, por la raíz cuadrada de P por 1 menos P entre N, que es esto. Entonces nos da el resultado de 0.0670. ¿Okay? Y pues aquí tenemos que nuestro límite central pues es P, ¿no? Ese ya lo tenemos aquí, que es este. Y luego nos vamos y sacamos el límite del control inferior. El límite de control inferior, pues la misma fórmula, ¿no? Nada más aquí le restamos el 3. Es la misma fórmula, igual, nada más de 24, que es este, menos 3 por la raíz cuadrada de P, que es 0.04, por 1 menos P entre N, que es el promedio de los lotes, ¿no? Y pues ya nos da el resultado, que es 0.031 ahora. Y pues lo que nos está pidiendo
El problema es obtener la carta apego con los límites de control variable. Y aquí tenemos que es, tenemos este, y nada más le aplicamos el porcentaje y aquí tenemos los resultados. ¿Okay? Y pues aquí tenemos la gráfica, ¿no? Aquí lo graficamos de la forma de que nos trajimos lo que es el límite central inferior, límite central superior, junto con las piezas defectuosas. Nos fuimos a Insert, seleccionamos la gráfica y aquí nos arroja esta gráfica. Bueno, aquí ya tenemos todos los datos cargados a Minitab y vamos a sacar la gráfica, la carta P que nos están pidiendo. Nos vamos a estadística. Bueno, aquí nos vamos a estadística, gráfica de control y luego nos vamos a gráfica de atributos y P. Aquí, pues en esta ventana, como no tenemos la proporción no es constante, pues vamos a ver el tamaño de los subgrupos. Okay. Entonces aquí nos vamos a estadística y es gráfica de control, aquí gráfica de atributos y nos vamos a P. Entonces seleccionamos este y aquí en el tamaño también es C, pero no lo selecciono. Ahí está. Y le damos OK. Ok, me equivoqué en un parámetro y aquí lo vamos a volver a hacer. Está control, gráfica de control, gráfica de atributos, nos vamos a P, seleccionamos defectuosos y el tamaño. Aquí en subgrupos, pues como no es un constante el tamaño de defectuosos, pues vamos a seleccionar el tamaño de subgrupos, le damos OK. Y aquí ya nos aparece la gráfica. Aquí sí copiamos la gráfica. Y podemos ver el comparativo de la gráfica que nos dio Excel con la gráfica que nos está dando Minitab, y aquí nos está dando los parámetros, ¿no? Bueno, aquí vemos que en Excel pues nos dio 0.07 porque nos lo está redondeando, y aquí tenemos que en Minitab pues ya nos da con decimales. Y pues aquí vemos que en la pregunta del inciso B dice: ¿qué diferencias observas con respecto a la carta obtenida en el ejercicio anterior? OK. Bueno, pues aquí podemos ver, se puede decir que nuestro proceso está controlado porque las proporciones están dentro de los límites de control, o sea, no excede, ¿no?
los defectos o proporciones que están saliendo se mantienen estables, no están tan fuera de control, pero no quiere decir que estemos bien, o sea, hay que mejorar el proceso. Bueno, pues vamos por el siguiente ejercicio. Y pues ya aquí tenemos, perdón, aquí ya tenemos la respuesta del primero, que es 6.70, los límites superior, límite inferior, y aquí tenemos el inciso B, ¿no? Que nos da que estamos dentro de los parámetros. Bueno, entonces ya nos vamos al siguiente problema, que es, dice, en el caso del ejercicio 5, suponga que todos los lotes tienen el mismo tamaño, el promedio. Calcule los límites de control para una carta NP e interprételo. Grafique la correspondiente carta NP y analice el proceso. Y bueno, vienen otras preguntas, que si el proceso es estable, que si se observa alguna diferencia importante entre la carta P y la carta NP, y cuál carta P o la NP sería la más conveniente en este caso. Argumente, ¿ok? Bueno, entonces aquí yo ya tengo cargados los datos, los mismos datos de la tabla anterior que teníamos. Entonces, aquí pues tenemos los defectuosos. Aquí tenemos todos los datos, los mismos datos. La única diferencia es que, como nos hace la pregunta, es que dice, suponga que todos los lotes tienen el mismo tamaño. O sea, el promedio, que es este. Y pues vamos a sacar la carta NP, pero bueno, aquí pues, ¿qué hace la carta NP? Pues evalúa el desempeño de las características que no pueden ser medibles, por ejemplo, pues manchado, quemado, no sé, etcétera. Y estas pues son un diagrama que analizan el número de defectuosos por subgrupos. Acá esos vienen siendo los subgrupos. Se aplica cuando el tamaño de subgrupos es constante, que es lo que nos está pidiendo que todos sean constantes. Las NP son solamente cuando son constantes. Y el propósito pues es monitorear de esto es monitorear el número de unidades defectuosas por subgrupos, ¿no? Que es esto. Que son los artículos rechazados por cada muestra inspeccionada. Y pues las fórmulas para sacar, pues o aquí sacamos lo que es el promedio de la proporción. Bueno, primero sacamos las proporciones, que ya lo habíamos visto, que es la división es para sacar P, que es lo que es el de defectuosos entre el tamaño de los subgrupos. Aquí de hecho debe de ser tamaño de lote, subgrupos. Y aquí están los defectuosos. Entonces, pues es la división, ¿no? Este resultado es la división de los defectuosos entre el número de subgrupos, que en este caso, como es constante, pues ya nos vamos todos, no tenemos que sacar la media, ¿no? Porque ya tenemos un número constante. Ok, y aquí lo sacamos. Tenemos que la muestra, el promedio es de 300, porque es constante, volvemos a repetir. Y pues para sacar lo que es, aquí tenemos que el límite de control NP, pues va a ser va a ser la división de lo que es el promedio
entre la muestra, entre la muestra que es 300, porque volvemos a repetir, es constante y nos da el resultado de 10.67. Y de ahí ya podemos sacar lo que son los límites de control superior y la fórmula de esto pues viene siendo el límite de control superior es igual a B31 que viene siendo esto, perdón, que es, perdón, el límite central 10.67 más 3 por la raíz cuadrada de NP, que es 10.67, por 1 menos el promedio, que es este, de 24. Y ya nos va a dar el resultado del límite de control superior. Y pues para el límite de control inferior es todo igual, nada más hay que sacarle, hay que restarle. Y pues ya aquí vemos, jalamos todos estos, los resultados estos, nos los traemos para acá. Para poder graficar aquí en Excel, seleccionamos todos estos junto con los defectuosos. Nos vamos a Insert, nos vamos a Gráficas y pues aquí me está arrojando otra vez la misma gráfica que es la que tengo aquí, ¿no? Viene siendo la igualita. Vamos. Ok, bueno, y entonces nos vamos a, como yo no tengo licencia para militar, estoy tomando una ok, entonces aquí aquí ya tenemos los datos. Bueno, aquí vamos a hacer la gráfica y pues seleccionamos aquí tenemos nuestra gráfica ya en Excel y pues nos vamos a Minitab. Okay, pues ya tenemos aquí
Aquí ya tenemos los datos, nos vamos a estadística. Y nos vamos a NP. En este caso, como nuestra constante es de 300, pues aquí le ponemos 300. Y le damos OK. Y aquí podemos comparar. La gráfica es igual. Nada más que aquí ya nos manda los parámetros. Y pues nos manda a decir que igual que pues que estamos dentro de los... Aquí, mira, aquí vemos que el límite superior, límite de control inferior es el azul, el límite de control, límite central es el naranja y el límite de control superior es el gris, y vemos que está dentro de los parámetros, nada más que aquí ya nos da como redondeado, y aquí nos lo está mandando aquí, lo vamos a poner para y vemos que es igual, es la misma gráfica, nada más aquí ya nos da los parámetros con decimales, ¿sí? Y vamos a la inciso. Y pues el inciso A dice, supongo que todos los lotes tienen, bueno, ya sacamos el promedio, calcule los límites de control también para carta NP, interprete. Bueno, también cabe mencionar que la carta NP se aplica en la misma situación que la carta P, pero con el tamaño de subgrupos constantes. Es más fácil, porque es más fácil graficar los puntos en las cartas al estar trabajando con números enteros. Y el número de subgrupos pues debe ser una constante, no debe ser variable, ¿no? Todos tienen que ser, el valor tiene que ser igual que en la... Se aplica el mismo criterio pues que en la carta P, pero nada más que todos tienen que ser constantes. Entonces, pues estos límites demuestran que el número de artículos defectuosos que se pueden encontrar en las muestras promedio pues es de 300. El número de artículos defectuosos que se pueden encontrar en la muestra va a venir entre este y este, entre 20.88 y 1.28. Y pues en la gráfica notamos que el proceso se encuentra controlado porque los datos no... viene siendo la respuesta del inciso B. Los datos se encuentran controlados porque los datos no suponen no superan los límites. Pues aquí tenemos los límites, el límite superior y el límite inferior, y ni uno supera. Esto quiere decir que está controlado. Y el inciso C, que nos pide el inciso C, dice... ¿El proceso es estable? Bueno, pues sí, sí es estable dentro de los parámetros está, y es si
hay evidencia de una estabilidad considerable. Y el inciso D, que dice, observa alguna diferencia importante entre la carta P y la NP. Bueno, pues la carta P y la NP no demuestran mucha diferencia, los datos se comportan de manera similar ya que no superan los parámetros, ¿no? Las diferencias son las proporciones en las que están dados los límites nada más. Y en el inciso E dice ¿cuál carta P o la NP sería la más conveniente en este caso? Bueno, pues yo creo que la mejor por aplicar es la carta NP. Esta se utiliza y es más eficiente cuando se usan tamaños de muestras constantes, como en este caso que usamos el tamaño de la muestra fijo, que fue de 300. Entonces, pues ese sería el resultado. Y vamos con la siguiente, que es el 10. Dice, en un proceso de producción se producen por lotes de tamaños de 500. Aquí. En la inspección final de los últimos 30 lotes se obtuvo la siguiente cantidad de artículos defectuosos. Los datos están en estos son los datos, y lo que nos está pidiendo es calcular los límites de control para una carta P. Okay. E interpretarla. El proceso es estable. Ok, bueno, aquí yo ya tengo pues avanzado, ¿no? Bueno, aquí tenemos que son, dice aquí, 30 lotes. Ok, y esos son los defectuosos. Y de 500 que son, estos son los defectuosos del 1, del 2. En el 1 salieron 11, en el segundo 2, 12, en el 3, 15, 17. Y pues aquí yo ya lo pasé a Excel. Entonces nada más sacamos lo que es la proporción, como ya lo habíamos hecho, que es igual a toda la suma multiplicado por entre la cantidad, que son los 30. Cada uno fue multiplicado por eso y se sacó el promedio. Ok, entonces ya hicimos lo que es la fórmula, porque como tenemos un que es constante, como acá, como aquí, es constante, entonces sacamos las C33, sacamos la muestra, que es la fórmula de la raíz cuadrada, que es P, que es esta, más 3 por raíz cuadrada de P por 1 menos P entre N, que es el promedio este. Y pues aquí tenemos que nuestro promedio pues es el límite control, límite central y límite central inferior. Aquí me da negativo y aquí es donde yo tengo una duda, no sé si pues esté correcto, porque ya lo estoy intentando sacar y me viene resultando negativo.
Entonces, en caso de que esté mal, pues sería checarlo porque ya lo traté de sacar varias veces y no me da. Entonces, pues igual pasamos todos los límites para acá, los seleccionamos igual para poder sacar la gráfica con los control defectuosos, con los defectuosos que son estos. Y ya nos vamos a insert, nos vamos acá y sacamos la gráfica y esto es lo que nos arroja, ¿no? Y aquí tenemos, pues como no, me da negativo, ese es el detalle, no sé si usted me puede ayudar, profe, porque la verdad lo intenté varias veces y no sé, no me da el resultado, no me da. Entonces, pues ahí es donde se me complicó. Pero bueno, yo voy a seguir el procedimiento y en caso de que esté mal, pues usted me lo hace saber para ver cómo lo puedo corregir o en qué estoy mal. Bueno, la carta P nos funciona cuando tenemos el tamaño de su grupo constante. Y en este caso, pues es 500. A ver. Para hacer la carta P. A ver, otra vez. Ok, ok. Entonces aquí. Pero si me va a dejar hacer la carta P. A ver. Pero aquí no. Es que como es constante y me está pidiendo la carta P, dice aquí. Es el... Bueno, tuve que hacer una pequeña corrección, que tenía unas dudas. Ok, nos vamos a gráfico de control. Nos vamos a P. Okay. Y aquí tenemos que es una constante de 500. Okay. Y aquí tenemos nuestra gráfica, que es muy similar. Okay, entonces... Y aquí podemos comparar, ¿no? Aquí ya en el Minitab, como ya lo habíamos dicho, pues ya. Pero aquí podemos ver que no estamos bien. O sea,
Nos vamos a las respuestas que nos está pidiendo y dice aquí. Dice aquí que el inciso A nos calcule los límites de control para una carta P. Ok, pues aquí tenemos los límites de control, ¿no? Que estos son. Aquí ya los tenemos y aquí es esto. Ok, entonces aquí ya vemos, pero como es negativa, como le decía, profe, no sé, estoy, no sé, la verdad, si estoy bien o estoy mal, para que me corrija ahí. Y pues de aquí me da, pero aquí en el Minitab ya me da, no me da así como me da en Excel. Eso es lo que no sé dónde estoy mal en la fórmula. Entonces los datos se encuentran distribuidos de una manera aleatoria aquí y normal, pero en la mayoría, ¿no? Nada más aquí viene siendo como en el 8. Hay un lote en particular en el 8 que aquí como que se nos fue algo mal, que está fuera de rango. Pero aquí tenemos los resultados. Y en el inciso B nos está preguntando, bueno, pues aquí está, ¿no? El inciso B, que grafique la carta de P e interprete. Y en el C, que si el proceso es estable, pues no se encuentra totalmente estable. Hay un dato que supera el límite de control superior, como vemos aquí, es el 8, ¿no? Aparentemente. Bueno, es el 8, que es el que se está saliendo fuera de control. Lo demás está dentro del rango. Y el inciso C, el D, con sus palabras diga qué significan los límites de control y la línea central. Pues el límite superior nos representa el número máximo de efectos, ¿no? Aquí está. Aquí lo vemos. Pues, si lo vemos ya en la gráfica, eso es lo que nos representa. Que es el límite superior representa el límite superior nos representa el número máximo de efectos que puede encontrarse. Y por lote, para que el proceso se mantenga estable. Y el límite superior representa el límite de control inferior, es el mínimo de efectos encontrados por el lote de la línea central. Y la línea central, pues es el promedio de efectos encontrados por cada lote. Aquí los vemos, que son esos. Estos son los menos y estos son los más. Ok, entonces luego en la inciso E, a partir del lote 20 se empezó a ejecutar un plan de mejora. ¿Hay algún tipo de evidencia de que el plan haya dado resultado? Ok. Pues aquí tenemos que a partir del 20, ¿no? Pues sí podemos evidenciar que a partir del lote 20 el número de efectos encontrados se redujo por debajo del promedio, que es este. Entonces, este vendría siendo el promedio, esto pues nos dice que sí. Y aquí también, nada más que aquí como no sé qué horror cometí, que no me salen los límites en Excel. Y ya en el Minitab me los arroja perfectamente, ¿no? Pero aquí con la fórmula no sé por qué me arroja negativo. Algo estoy haciendo mal y no sé si me puede ayudar, por favor. ¿Y qué otro inciso nos está pidiendo el 10? Ok. No. El 10, bueno, ya nos vamos a otro, que es el 15, que dice, en un proceso de, bueno, lo vamos a hacer grande porque no veo. Dice, en un proceso se produce por lotes y estos se prueban al 100%. Se lleva un registro de la proporción de artículos defectuosos por diferentes causas.
Los datos de los últimos 25 lotes se muestran en la tabla 8.7. Ok. Obtenga una carta P usando el tamaño de subgrupos, lotes promedio, y cómo explicaría los límites del control que obtuvo a alguien que no tiene conocimiento profundo de estadística. Obtenga una carta P con límites de control variable y suponiendo que todos los lotes tienen el mismo tamaño, el promedio, obtenga una carta NP para tales datos. Observa algunas diferencias importantes en la carta P y la NP. ¿De qué depende la elección entre la carta P o NP? ¿Qué límites de control usaría para analizar los datos futuros mediante la carta P y NP? ¿Y cómo aplicaría el análisis de Pareto para enfocar un proyecto de mejora? Uy, sí que son muchos. Pero ya vamos a acabar. Ok. Bueno, pues aquí yo tengo, bueno, vamos a grabar todo porque si nos quede. Aquí yo ya guardé. Aquí yo ya guardé los datos que dice el problema, que son de la tabla, de esta tabla, que son de la 8.7, ¿ok? Estos son los datos y yo los pasé a Excel para poder sacar las fórmulas. Podríamos sacarlos manualmente, pero pues quise hacerlo así en este modo. Ok, entonces aquí tenemos que son 25 lotes de tamaño, no, o sea, varían, no son constantes. Y tenemos los defectuosos, que son estos. Ok, entonces el primer inciso nos dice dice, obtenga una carta P usando el tamaño de subgrupos, o sea, el promedio. Y pues aquí me vengo, o sea, aquí lo sacamos. Que es el número de defectuosos entre la cantidad de los subgrupos, que es 5000, y nos da este resultado. Aquí ya nos los arroja y entonces sacamos un promedio de todo esto que nos va dando esto, que nos da esto. Y el inciso A pues nos pide que hagamos lo que es la carta P. Pero es que lo vamos a hacer. Bueno, aquí ya lo saqué en la gráfica, ya la saqué en Excel, pero vamos a sacarla esta, ¿verdad?
Aquí ya tenemos todos los datos que necesitamos para sacar la carta P. Okay. Estos son los subgrupos. Y aquí luego subgrupos. Y aquí entonces, pues aquí nada más nos vamos a... Aquí, C1. Ok, aquí ya nos está arrojando la gráfica, que es muy parecida a la que tenemos aquí. Nada más que yo no sé por qué en Excel no me da así como que muy similar. A ver. Aquí vemos que es muy, no me sale. Bueno, aquí pues el inciso nos pide, obtengo una carta P usando el tamaño de subgrupos. El lote promedio, pues el lote promedio es de 200 y pues aquí ya lo tenemos, ¿no? Promedio. Aquí nos da la carta P, pero aquí pues nos sale que estamos arriba. Una rima, ok, entonces este sería el inciso A. Y vamos al inciso B. ¿Cómo explicaría los límites de control que obtuvo a alguien que no tiene conocimiento de profundos de estadística como yo? Pues este gráfico representa como que se encuentra distribuidos los lotes, ¿no? Cómo se encuentran distribuidos los lotes, proporciones de defectos, que son estos. Las líneas horizontales pues representan los límites de control, que son estas y estas. Del proceso. Si los puntos se pasan, las líneas de las líneas, el proceso no está bajo control, o sea, como podemos ver aquí. Y se debe tomar medidas en este caso en el lote, ¿qué sería? 7, 6, sobrepasa los límites, o sea, bueno, pues esa sería la explicación, ¿no? del inciso B. Ahora vamos a hacer... Ay, este es el inciso C.
C. Vamos a hacer el inciso B. A ver. Con el anterior, pero aquí vamos a suponer que es 200, 200, 200. Una carta P, a ver si me sale. Ya ni le puse. Y aquí sería 200. Ok. Pues igual nos arreja, nada más que aquí ya nos... Como me equivoqué en la anterior, hice el inciso C, este es el inciso B. Y aquí ya nos... Si fuera el tamaño del lote promedio pues sería 200. Que es un límite de control constante, ¿no? A ver, lo vamos a pasar para el Excel. ¿Dónde lo ponemos? Bueno, vamos a hacer muy chiquita esta. Para poder pegar la otra. Más o menos. Bueno, esta también la vamos a hacer más chica para que puedan estar, se puedan apreciar todas las tres. Aquí es como si en esta es el inciso A, si el tamaño es promedio, el inciso C, si la carta es variable. Aquí lo vemos. Al igual, pero pues aquí hay varianza, ¿no? Ok, y el inciso el inciso D, vamos a hacer el inciso D dice ABCD, suponiendo que todos los lotes tienen el mismo tamaño, el promedio, obtengo una carta NP para tales datos, ok, entonces supongamos que el lote va a ser de 200, ¿verdad? Entonces nos vamos a habilitar. Y cerramos esta. Decimos que no la queremos. Y
que hacer todo otra vez. Pero nada más los efectos. Ok. Y aquí ¿cuánto? 200, ¿verdad? Quedamos que era de 200. Aquí está. Aquí tenemos el inciso D. Ok, vamos a ir acomodando. Dice el inciso D. Suponiendo que todos los lotes tienen el mismo tamaño, el promedio obtenga una carta NP para tales datos. Y si observas algunas diferencias. Dice el inciso D. ¿Observas alguna diferencia importante entre la carta P y la carta NP? A ver. Bueno. Aquí está la P. Vamos a hacer un poquito más grande porque no vemos. Acá. Y la NP. ¿Pero cuál? Cuando es constante, cuando es variable. Y la NP. Pues yo veo que la gráfica no representa muchos cambios. Bueno, aquí sí, mira. Pero muchos cambios en su diferencia. Son las proporciones en las que se encuentran expresadas. Estas. Y eso es lo que creo, pero las gráficas, pues no hay mucha diferencia. Nada más es lo que se expresa, ¿no? Que es en NP, que es constante, en P constante y en P con variables aquí. Eso es lo que yo alcanzo a percibir. Y en el inciso, ¿qué? ¿De qué depende la elección entre la carta P y la NP? En el inciso F. Pues depende de la muestra, ¿no? Si la muestra son uniformes o estables, para todos los lotes podemos aplicar la carta NP. Y la carta P puede ser aplicable en cualquier caso si la muestra es estable o variable, como lo hicimos en este caso, que es el claro ejemplo, ¿no? La carta P la podemos hacer cuando nuestros ¿cómo se dice? Nuestros límites de control son variables. Que los lotes son, dependiendo de los lotes, pues si son variables, como lo hicimos aquí en la P, y constantes, y en NP no podemos hacerlo, nada más tiene que ser constante. Eso es lo que yo alcanzo, yo entiendo por. Bueno, sí. Ok. Y luego lo acomodo para mandárselo. Y en el inciso G, F, G, ¿qué límite de control usarías para analizar datos futuros mediante la carta P y NP? Pues, a ver, ¿qué límites? Dice,
Sí. ¿Qué límite de control usarías para analizar datos futuros mediante la carta P y NP? Pues yo creo que la carta P pues utiliza en lo que son tamaños de muestras que sean variables, ¿no? O sea, son variables y eso pues nos da más visión. Porque si hay cambios en los tamaños. Eso creo yo. Y en el inciso H, ¿cómo aplicarías el análisis de Pareto para enfocar un proyecto de mejora? Pues la causa, las proporciones están dadas por diferentes causas. Entonces, pues yo creo que le aplicaríamos un análisis de Pareto a cada uno de los artículos que sean defectos para determinar cuáles son las principales causas o las principales fallas, creo yo. Y pues esa es mi respuesta al inciso H, creo. Y luego vamos con 23. Ya. El 23 dice, en un proceso se producen por lotes y estos se prueban al 100%. Se lleva un registro de una proporción del artículo, los defectuosos por diferentes causas. Los datos los tienen en la 8.7, que son estos mismos. Y dice, aquí dice el 15. Dice, tengo una carta P y usando el tamaño de subgrupo lote promedio, ¿ok? Vamos a ver qué hice aquí. Todavía me falta. No, esa es la 23. Esa ya lo hice. Estoy mal. Ok. El 23, el 15 ya, perdón. Dice, en una fábrica de productos de plástico se tiene el problema de las rugosidades o marcas de flujo que afectan el aspecto o estética de los productos, aunque no su funcionamiento, con el propósito de analizar la estabilidad del proceso y tratar de localizar causas especiales de variación. Se inspeccionan 50 piezas de cada lote de cierto producto. El número de rugosidad encontradas en los lotes producidos en 2 semanas se muestra a continuación. Y pues aquí tenemos que estos son los datos que nos dan. Y dice el inciso A, divida los defectos por subgrupos entre el tamaño de subgrupos para de esta forma analizar los datos mediante una carta U. Ok, bueno, pues aquí es el 24. Bueno, aquí yo ya tengo los datos que nos pidieron.
Bueno, aquí tenemos los datos que nos dieron. Y pues sacamos la proporción, ¿no? Que es el número de efectos, que en este caso serían de efectos, y la cantidad de inspección, que son 50, que es constante de cada lote. Entonces, aquí tenemos que n es igual a 50 y el valor de u es el promedio de esto. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos la fórmula. Ok, entonces para sacar nuestro límite superior, pues aquí nada más la fórmula es, el límite de control superior es u, el valor de u, más 3 por la raíz cuadrada de u, que es esta, entre n, que es 50, y este es el resultado. Y para sacar nuestro límite de control inferior, pues es nada más restándole, ¿no? El menos 3. Y estos son los resultados del inciso A. Y ahora pues el inciso B, ¿qué nos pide el inciso B? Calcule los límites de control para una carta U e interprételos. ¿Ok? Yo aquí pues ya pasé el límite de control inferior U, límite de control superior con los defectos, y pues saqué la gráfica esta, pero ahora nos vamos a ir a Minitab. Entonces, defectos. Me salió. Ok. Creo que es al revés. Ay. Bueno, aquí ya tenemos los datos. Vamos hasta acá. Aquí como nos dice que se inspeccionan 50 piezas de cada lote, entonces es constante, no nos está diciendo que es variable. Entonces nos vamos a U. Ok, y aquí ya tenemos que 50, ¿no? Y aquí ya nos da la gráfica. Excelente. Entonces okay. Y pues aquí tenemos los límites que representan los máximos de rugosidad que deben estar presentes en el plástico. En el límite superior de 3.9
e inferior 2.4. Y aquí tenemos la gráfica. Y aquí pues notamos que el proceso se encuentra controlado porque no excede los límites, ni el superior ni el inferior. El número de rugosidad de las muestras tomadas de los lotes de las 2 semanas pues representa no representa un exceso de fallas, ¿no? Y ese sería el inciso B. ¿Y qué nos dice el inciso de el proceso es razonablemente estable? Pues sí, se puede decir que sí, el proceso tiene una estabilidad aceptable. Las cantidades de falla no superan los límites de control estable. Y el inciso E nos dice: ¿usted estaría satisfecho con el nivel de calidad que tiene el proceso? Pues está dentro de los límites, ¿no? Pero no estaría tan completamente satisfecho porque, por ejemplo, aquí en la gráfica nos da a ver que varios de los lotes que presentan, o sea, varios de los lotes presentan varias fallas, pues, o sea, no es, si tienen sus picos y varios lotes presentan bastantes fallas, como podemos ver aquí. Y pues se encuentran muy próximos a los límites, ¿no? Y pues este tipo de fallas no es recomendable en un proceso, creo yo. Proceso eficiente. Tendríamos que estar más estables. Eso creo yo. Y en el inciso F, por medio del diseño de experimentos se modificaron las temperaturas de fundido y del molde, así como la fuerza del cierre de molde. Después de ello se obtuvieron las siguientes cantidades de rugosidad en 50 piezas de 3 lotes consecutivos. El 70, 50 y 45. Con base en la carta de control que obtuvo, investigue si las modificaciones dieron resultados. En un hotel se ha llevado el registro de quejas de los clientes desde hace 15 semanas en el número de clientes por semana. Los datos se muestran en la tabla 8.8. Inciso A, calcule los límites de control para una carta U para el número de quejas por cliente e interprete los límites que obtenga. Inciso B, grafique la carta U correspondiente y analice. Inciso C, la estabilidad del proceso es aceptable. Inciso D, considera que la calidad en el hotel es buena. Explique. Inciso E, ¿cómo aplicarías un análisis de Pareto para enfocar un proyecto de mejora? Inciso F, si mejoras o empeora la calidad, ¿cómo se daría cuenta a través de esta carta de control? Okay. Pues aquí tenemos vamos a buscar la 8.8. Aquí tenemos la tabla 8.8 y aquí tenemos los datos, las semanas, el cliente y quejas y el promedio, que es U. Y aquí yo ya pasé los datos y el inciso A dice calcule los límites. Ok, los límites aquí ya están, ya sacamos U, que es este. Aquí tenemos la fórmula
Sacamos el límite de control superior con la fórmula, que es igual a la fórmula es P, es U, perdón, más 3 raíz cuadrada de U entre el promedio, perdón. Y pues aquí tenemos, y aquí también otra vez me volvió a salir negativo. Quiero saber por qué. No lo sé. Ok. Bueno, ese sería el inciso A. Ahora vamos a graficar 15 semanas. Entonces, para sacarla aún sería esto. Y la vamos a pasar a mitad. Este es el anterior, que no lo queremos. Esta mitad. Son 15. Pero será así. Nada más porque, caray. ¿Será? Si mi ignorancia no me falla, sería así. Aquí serían los 15. ¿Sí? Ay, Dios de mi vida. Creo que no.
aquí ya tenemos los datos. Vamos a estadística. Seleccionamos las quejas, los clientes que serían los subgrupos. Le damos OK. Aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí tenemos nuestra siguiente gráfica. Encontramos que el número de ¿cómo se dice? De quejas recibidas durante las 15 semanas no supera los límites, que son estos. Los límites de control fijados. Eso quiere decir que el servicio se encuentra aparentemente bien, ¿no? Y vamos al inciso, ¿qué? El inciso C, que dice, ¿la estabilidad del proceso es estable? Pues sí, se puede decir que sí, entre comillas. Pero, pues todo esto depende del número de clientes que tomen el servicio, ¿no? Y el inciso E. Inciso D, ¿consideras que la calidad del hotel es buena? Pues, si consideramos esto, pues es buena porque no supera los... no supera los límites, ¿no? Que nos da. Entonces se puede decir que es bueno. Y el inciso dice, ¿cómo aplicarías un análisis de Pareto para enfocar un proyecto de mejoras? Pues me enfocaría en los clientes que presentan más quejas. Después de tener pues estos datos que tenemos ahorita, pues se llevaría a cabo un diagrama de estos problemas, ¿no? Para ver cuáles son los que están ocasionando más dificultades o más molestias en los clientes para mejorar el servicio. Y en el inciso F, si mejoras o empeoras la calidad, ¿cómo se daría cuenta a través de esta carta de control? Pues sobresaldrían los límites, ¿no? Dentro de esto. Dentro de los límites de control establecidos, que son estos. Pero pues aquí me vuelve a dar negativo, no sé. Necesitaría ver ya en la gráfica. Pues me arroja eso. Pero bueno, vamos por el siguiente, que es... ¿Cuál es el inciso? Bueno, ya el inciso, el 25 ya. En el problema anterior, tomé en cuenta solo el número de quejas y analicen mediante una carta de control C específicamente. Calcule los límites de control para una carta C e interprete los límites obtenidos. Tenga la carta C y analícela. Obtiene los mismos resultados que la carta explique.
vamos a Excel. Aquí tenemos el 25, pues aquí ya tenemos los datos de C con la fórmula. Aquí tenemos que C es la media, el promedio. Aquí tenemos. Es la suma de todo esto entre la cantidad de muestras. ¿Ok? Y pues ya tenemos la fórmula del límite de control superior, que es pues que es esta, que es C más 3 por la raíz cuadrada de esto. Es muy sencillo y nos da 22.77 y el límite de control inferior pues es igual, nada más que le restamos el menos 3, ¿no? Y esto sería el inciso A. En estos límites de control se han detectado el número máximo de quejas que deben presentarse para que el sistema se mantenga en buen servicio. En este caso pues es 22.77 y 1.76. Entonces si graficamos, vamos a graficar, sí, los procedimientos para sacar el límite de control. Para una carta C. Okay. Aquí tenemos la gráfica. Vamos a Excel. Y vemos que es casi la misma. Bueno, las respuestas que nos está pidiendo aquí dice: el inciso A calcule los límites de control para una carta C e interpreta los límites obtenidos. Y aquí tenemos los límites. Este es el límite superior, límite inferior y el límite central, que están reflejados aquí en la gráfica. Y en el inciso B pues tenemos la gráfica, y en el inciso C dice: obtiene los mismos resultados que con la carta U, explique. Pues no se encontraron los mismos resultados, pues mediante la carta U hallamos los límites teniendo en cuenta la proporción de clientes atendidos, mientras que en la carta U solo utilizamos las quejas sin notar la cantidad de clientes satisfechos. Entonces aquí tenemos que es el mismo resultado nos dio en Excel, nada más que aquí siempre nos da con decimales. Ok, y nos vamos al siguiente ejercicio, el último. Con el propósito de analizar la probabilidad de eliminar los estándares de trabajo en un sector de una fábrica, se decide analizar el número de ciertos tipos de operaciones que realizan cada trabajador por día y semana. A continuación se muestran los resultados obtenidos en una semana para 14 trabajadores. Cada dato corresponde a un trabajador. Calcule los límites de control para una carta C para el número de operaciones por trabajador e interprete los límites que obtenga. B. Investigue mediante la carta C correspondiente si algún trabajador está fuera del sistema. En caso de estarlo, ¿qué recomendaría hacer con tal trabajador? Ok. Bueno, aquí tenemos los datos ya. Las muestras.
muestras son las cantidades de trabajadores y estas son las operaciones. Aquí tenemos el resultado de C, tenemos la fórmula, que es esto entre la cantidad de trabajadores, y pues sacamos el promedio, y pues C es el promedio. Aquí tenemos la fórmula del límite de control superior, que es las operaciones más 3 por raíz cuadrada de el promedio. Igual, nada más que aquí es menos, pero ahora vamos a hacer la gráfica y vamos a ver quién se está saliendo del huacal. Control C. Ok. Estadística. Y aquí tenemos la gráfica. Y aquí podemos notar que se sale del rango del mínimo. Entonces, si nos vamos al inciso A, calculamos los límites de control para una carta C, el número de operaciones por trabajador e interprete los límites que obtenga. Aquí tenemos el cálculo de los límites, que son estos. El número promedio de operaciones por trabajador es de 298.57 y todos los datos se deben de encontrar entre los límites de control de una carta C para el número de operaciones por trabajador. Y aquí tenemos la gráfica y vemos que el número no se encuentra dentro de los límites de control de una carta C para el número de operaciones por trabajador. Entonces aquí ese es el que no está. Este sería el inciso B. Está fuera del sistema. ¿Y qué recomendaría hacer con tal trabajador? Pues bueno, pues vamos por el inciso C, que dice: en caso de estarlo, ¿qué recomendarías hacer con tal trabajador? Bueno, este está por debajo de los niveles, entonces lo principal es hacerle saber qué está pasando con su trabajo, porque está debajo de los límites. ¿Qué hará para ponerse más al nivel de sus compañeros? Y analizar si tiene la capacidad y la actitud para sacar el trabajo, o capacitarlo, o bien ya moverlo de área. Eso sería todo y muchas gracias.